La esencia de nuestra relación con Dios es la fe, fundada sobre la palabra de Dios y que tiene la esperanza eterna de que la realidad presente no es el fin último, sino una preparación de la vida venidera. Al final, la fe es nuestro vínculo con Dios y por medio de la cual estamos seguros de las cosas venideras. Como cristianos debemos caminar con fe, con la convicción de lo que vendrá y la certeza de lo que es cierto. Quisiera que meditáramos qué dice Dios en su palabra en cuanto a nuestra vida de fe. En el libro de Hebreos capítulo 11 encontramos el texto de la Biblia que más ahonda respecto de la fe. Así que me gustaría que hiciéramos un repaso por algunas de las verdades descritas ahí. Dios dice en su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición más clara de la fe, estar seguros de lo que esperamos llegará y la convicción de lo que no podemos ver es real. Este mundo y el orden de las cosas que imperan la sociedad actual se han empeñado en desacreditar la Biblia por basarse en elementos que no pueden percibirse con los sentidos. Sin embargo, es justamente esta la razón por la que la fe es tan especial. Nos ayuda a creer en Dios sin necesidad de verlo. Además, este mundo, aun cuando nuestros sentidos pueden parecer una absoluta realidad, no es sino una sombra de lo que ha de venir. El reino eterno del Señor es completamente verdadero y hacia allá nos dirigimos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos da la capacidad de creer en la palabra de Dios en su totalidad, es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. En este punto debemos tener cuidado de no ser la clase de personas que piensa que pueden seleccionar en qué creer, en qué no creer al momento de leer la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es completamente verdad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primera instancia no se puede agradar a Dios si no tenemos fe en Él, ya que es justamente por medio de ella que el Señor ilumina nuestro corazón al aceptarle. También es a través de la fe que Dios recompensa a los que le buscan de verdad. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Solo las personas de fe pueden comprender que el Señor ha determinado un límite de tiempo para la salvación. La puerta no estará abierta siempre, sino que será cerrada por Dios y después de eso nadie más será salvo. La condición del mundo actual y esta constante rebeldía en contra del Señor que no les permite ver su situación no es sino una consecuencia de su falta de fe. Lo que no debemos permitirnos es ser influenciados por esta forma de vida superficial creyendo que el Señor tardará mucho en venir, puesto que su venida está cercana. Que la fe nos ayude a prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. Puede ser que Dios venga durante mi tiempo en la tierra, pero aun cuando tarde un poco más, mi confianza es que ha prometido que iba a preparar un lugar para mí. La fe me permite reconocer que yo no soy de este mundo, que mi ciudadanía es eterna y que Dios ha preparado una ciudad para que habite con Él. En mi lecho de muerte podré terminar mi andar con la convicción de que caminé tras un objetivo y que aun cuando en este mundo no lo alcance, ya es hora de llegar a Él, a la patria celestial. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
La vida de los grandes héroes de la fe está llena de altibajos, momentos de grandes victorias y momentos de flaqueza. Todos estos forman parte de su andar. Moisés tuvo la capacidad de guiar al pueblo de Israel durante los 40 años de su peregrinaje, gracias a que su mirada estaba puesta en Dios. Esta misma convicción nos ha de permitir a nosotros andar cada día de nuestras vidas sin involucrarnos de más en este mundo. En el caso de Moisés, la Escritura dice que se sostuvo como viendo al invisible. En nuestro caso, Dios en su palabra dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que tu mirada esté siempre puesta en Jesús. El escritor de Hebreos hace un repaso breve de cómo algunas personas de la historia bíblica fueron cumpliendo con su propósito por medio de la fe. La Biblia nos cuenta todas estas cosas para que tengamos la misma fe de ellos. Esta es la fe que se mantiene con la vista puesta en Jesús y que nos permitirá abrirnos paso a través de las pruebas, pero también nos alejará de todo lo que nos quiera arraigar a este mundo. En Hebreos 12:1, Dios dice en su palabra, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El enemigo, el mundo y tu carne buscarán constantemente tu caída, querrán que dudes del Señor, pero por el testimonio de aquellos que ya lo lograron, sigamos adelante. Tu fe es el vehículo, no permitas que nada la debilite. Siempre pregúntate, ¿qué dice Dios en su palabra? Dios te bendiga.